Nuestro mensaje de hoy es: eres quien eres por la voluntad de Dios. Es nuestro tema. Y nuestro pequeño título le vamos a poner: ¿para qué vivo yo? Vamos a ir a Génesis 25, a su versículo 20. Génesis 25, al versículo 20. Gloria a Dios. Atenta, Emily, porque por ahí la están cuidando. Génesis dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Hasta ahí. Señor, hoy, una vez más, estamos, Señor, agradecidos, contentos, porque así ha sido tu voluntad, que ahora estemos reunidos aquí. Y no es porque yo quiero, no es porque mi hermana, mi hermano quiere, sino porque su palabra dice que no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y sabemos, Señor, que hoy esta tarde su misericordia ha sido tan grande para con nosotros. Su misericordia ha sido, Señor, la que nos sostiene, la que nos mantiene con vida. Porque si no fuera así, como hablábamos el domingo, en este momento nuestro corazón diera el último latido y aquí quedáramos, aquí estuviéramos, quizá ya no hubiéramos llegado hasta este día. Si no fuera por su voluntad, Señor amado, usted no nos hubiera elegido, escogido, como dice su palabra, desde allá, desde antes de la fundación del mundo. Pero usted nos escogió, mi Señor, para que fuésemos, dice, santos y sin mancha delante de su presencia. Gracias, gracias, Señor amado, porque podríamos pensar que no somos dignos, pero por su misericordia estamos aquí, Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando Isaac tomó a Rebeca por esposa, era Isaac de 40 años, pero había un problema, que Rebeca era estéril. No podía tener hijos. Pero dice la palabra de Dios que Isaac estuvo orando para que Dios le diera descendencia por 20 años. Mire, ahí dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Dice el verso 14, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Pero luego vemos la edad que tenía Isaac cuando sucedió eso. Y sigue diciendo, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así,
¿para qué vivo yo? ¿Alguien aquí alguna vez llegó a decir esas palabras? Usted quizás las dice. ¿Para qué vivo yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué le sirvo al Señor? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? Si Dios no me da lo que yo le pido. Rebeca, cuando miró, dice que había una guerra, un pleito en su vientre, porque habían dos varoncitos que estaban ahí peleándose. Ella dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió el Señor: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro. Y el mayor servirá al menor. Así le dijo el Señor. Pero ¿sabe usted? Sigue diciendo el verso 25, el 24: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabado su mano al carcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Mire, cuando Isaac se casó con Rebeca tenía 40 años. Cuando Rebeca da a luz tenía 60 años. Y Isaac estuvo clamando por 20 años a Dios porque Rebeca era estéril, no podía tener hijos. Así es que si algo semejante llega a suceder con usted, clámele día y noche al Señor y dígale: en el nombre de Jesucristo, todo espíritu, toda esterilidad en mi cuerpo se va en el nombre de Jesús, y clame, pídale con fe al Señor. Isaac dice que estuvo pidiendo por 20 años. Y después de eso dice, concibió y le dio a luz dos hijos. Dice que uno era pelirrojo y el otro iba enseguida. Dice: después salió su hermano trabada su mano al carcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Pero Jacob quiere decir engañador, suplantador. Mire cómo sigue diciendo el verso 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. O sea, que había una diferencia entre estos dos hombres. Esaú dice que era bueno para cazar presas, cazar animalitos en la montaña.
Y dice que Jacob, el usurpador, así lo dice la Biblia, ahorita lo vamos a ver por qué. Ese dice que él le gustaba estar con mamá, habitaba en la tienda, dice, en la casa donde vivían, y que le gustaba cocinar, quizás con su mamá. Y aquí va, mire, algo tan hermoso, el verso 28, que dice: y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí vemos algo que desde antes vemos que ya existía el favoritismo. Gracias a Dios que en mi hogar no existe eso, porque solo son dos muchachos que están aquí con mamá. Pero se ha escuchado testimonio de personas, de padres que tienen hijos favoritos, hijos a quienes aman más que al otro, y no tiene que ser así. Mire, aquí el Isaac dice que amaba a Esaú porque comía de lo que él iba a cazar, pero Rebeca amaba a Jacob. Y como dice que desde el vientre de su mamá, dice que ya estaba el pleito, y era de parte de Dios, porque Dios le dijo a Rebeca: 2 naciones hay dentro de ti. Ya desde el vientre dice que luchaban, y sigue diciendo: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. El usurpador, el suplantador. En aquel tiempo de Abraham, de Isaac, el niño que nacía primero era el que tenía todo el derecho de heredar los bienes del padre, de los padres, y cuando el padre moría era el que recibía la bendición. Pero Jacob, como era el usurpador, y esto era de parte de Dios, ya el plan de Dios estaba así. Jacob dice que empezó con trampa y le dijo: te doy de comer. Cuando aprovechó el momento que aquel llegó del campo cansado, con sed y con hambre, y aquel tenía preparado, dice, una olla de lentejas, tenía preparado un potaje, dice, donde había pan. Quizás en aquel tiempo hacían una torta de trigo, lo hacían en el rescoldo, así cocido en las brasas. Yo no sé, pero le tenía este hombre la trampa puesta a Esaú. Y cuando él dice que le dijo: dame de comer de eso que tienes ahí, le dijo: sí te doy, pero júrame en este día que me vendes tu primogenitura. Y dice que Esaú menospreció la primogenitura, menospreció ese regalo, ese don de ser él el primero. Pero si vemos cuando ellos nacen, dice que desde que estaban naciendo, Jacob ya iba, dice, jalando de la patita al hermano. Ya Jacob ya desde bebé iba con esa intención. Y sigue diciendo:
Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura, el derecho de la herencia, y se lo dejó a Isaac. Y ahí comenzó el pleito. Imagínese usted, saber usted que tiene una herencia que va a recibir grande, y por algo que no vale la pena usted menospreciar, dejar ese regalo de Dios, tirarlo, digamos, a la basura. Así. Eso fue lo que hizo Esaú, pero ya era de parte de Dios. Según la costumbre, dice en aquel tiempo, la primogenitura era solamente para el primero que nacía. La bendición la tenía, pero Jacob dice que se la arrebató a Esaú. Y aún dice que como Rebeca amaba a Jacob, dice que ayudó a su hijo menor a que él se quedara con ellos. Cuando Isaac dice que estaba ya muy viejecito, que ya no miraba, dice que mandó a Esaú a cazar al campo y le dijo: hijo, quiero que me sirvas un plato de lo que tú sabes cocinar, de lo que tú cazas en el campo, y me vas a dar de ese guiso, porque hoy te voy a bendecir, te voy a dar la bendición. Y se fue Esaú, dice, y mientras Esaú se fue al campo a buscar un venado, no sé qué animal para guisarlo, Jacob empezó a cocinar en la casa, y Rebeca, dice, la mamá le ayudó y lo puso, dice, como Esaú dice que era bien peludo, bien velludo, le puso pelos postizos de carnero, no sé de qué, para así engañar a Isaac, porque ya no miraba. Y antes que Esaú llegara, lo que hizo una mamá por el hijo favorito, antes que Esaú llegara, dice que vino y engañaron a Isaac, bien fácil, lo engañaron y le dieron le dieron la comida, y Isaac comió y bendijo a Jacob. Y así Jacob por dos veces le quitó la primogenitura a Esaú, y por eso había un pleito entre estos dos hermanos. Esta bendición era similar a un testamento, pero Dios había elegido a Jacob y no a Esaú como heredero del pacto o de la promesa. La elección de Jacob en lugar de Esaú es una prueba de elección soberana y misericordiosa de Dios en la vida de su pueblo. Miren Romanos, como dice ahí,
Voy a ser breve para que no le vaya a dar aquí sueño a alguien. Porque aquí tengo una botella de agua. Romanos capítulo 9 al versículo 11. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dice aquí que Esaú y Jacob aún no habían nacido, aún no habían hecho ni bien ni mal. Y ya esto estaba de parte de Dios, que iba a ser así. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y sigue diciendo el apóstol aquí, pues ¿qué diremos? Que hay injusticia en Dios, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me acordaré del que yo me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Imagínense, ya que mencionó a Moisés ahí, endureció, dice, para salvar a Israel, a su pueblo elegido, endureció el corazón de Egipto, del faraón, de toda aquella gente. Y le dio, dice, la salvación a Israel. El que nosotros hoy, esta tarde, estemos aquí, que usted y yo hoy gocemos de mirar lo que dice la palabra de Dios, no depende de mí, no depende de cada uno de nosotros. Es que Dios en su misericordia, Él nos eligió, nos escogió. Como dice, como está escrito, amé a Jacob, mas a Esaú aborrecí. O en Moisés dice que endureció el corazón de los faraones y amó a su pueblo Israel. Rebeca dijo, ¿para qué vivo yo si así es? Usted puede decir lo mismo, yo puedo decir lo mismo. O tal vez un día lo dije, como compartía yo el domingo. El domingo compartía que yo crecí sin mis padres, solamente con mi abuelita que me crió. No conocía a mi mamá. Mi papá según me regaló y me iba a regalar con la persona que fuera. Eso fue lo que hablamos, algo de mi testimonio. Y yo renegué. Hubo un tiempo que yo sentía como rencor hacia mi padre. Hubo un tiempo que yo decía, ¿por qué?
Yo tal vez podría decir como dijo Rebeca, ¿para qué? Como el título, el tema de la otra vez. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vine yo al mundo? Rebeca dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Si mis dos hijos van a estar peleándose, si va a haber un pleito en mis dos hijos. Fue lo que Rebeca dijo, ¿para qué vivo yo? Yo en un tiempo llegué quizás a culpar a Dios, a decir, ¿por qué? Porque en el caso mío, yo hubiera querido tener un hermano, mero hermano de hueso y carnes, de sangre. Yo hubiera querido tener a papá y a mamá, conocerlos siquiera, pero no fue así. Sin embargo, ¿qué dice el Señor? Amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Gracias a Dios que Él se acordó de nosotros. Y así como Israel, su iglesia, somos sus escogidos. Por eso dice, a los llamados de mi nombre para gloria mía, los crié, los formé y los hice, dice el Señor. Somos dichosos porque tenemos la misericordia de Dios con nosotros, tenemos la bendición de Dios porque Él quiso darnos su bendición y por eso hoy estamos aquí, aunque quizás unos con caritas, otros con carotas, quizás otros durmiendo, quizás, pero Él nos ha permitido estar aquí. No soy yo, no es usted. ¿Qué dice Pablo? No depende del que quiere ni del que corre, sino es Dios que ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Qué bueno es nuestro Dios. Pues no habían aún nacido y no habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Quién? Dios. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, el mayor servirá al menor. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende de nosotros. Él quiso compadecerse, Él quiso acordarse de nosotros y no ayer. Él quiso acordarse, dice, desde antes de la fundación del mundo. Ya estábamos en la mente, en el plan de Dios. Ya el Señor ya nos tenía ya presentes que hoy esta tarde íbamos a estar aquí compartiendo su palabra. Jacob fue el padre de las 12 tribus de Israel, que son el pueblo elegido de Dios, y Esaú el padre de los edomitas. Jordania y Hebrón son considerados edomitas. Los enemigos del pueblo de Dios son considerados edomitas, o sea, con los que tienen las características de Esaú. Otro día vamos a hablar algo acerca de Ismael, el hijo de la esclava,
También Ismael tuvo sus 12 tribus, donde están los Arabia Saudita, Jordania, Siria e Irak. Vamos a ir viendo ciertas partes, aunque aquí solamente estamos viendo lo básico, solamente algo de lo que dice la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que nosotros por la fe, porque obedecimos, escuchamos el llamado del Señor, somos sus escogidos, somos la iglesia del Señor, que dice que Él nos escogió para que fuésemos, siendo nosotros tan desobedientes, tan negligentes, que no quiero servirle a Dios, que no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello, siendo nosotros, mire, todo menos nada en servir a Dios. Dice la Biblia que Él nos llama santos y sin mancha delante de Él. Así nos mira el Señor. Nos escogió, dice, desde antes de la fundación del mundo, dice en Efesios, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué tenemos que decir, para qué vine yo al mundo? ¿Para qué vivo yo? Como dijo Rebeca. ¿Por qué tengo yo que decir, culpar a las personas, culpar a Dios, cuando sé que Dios tenía un plan, un propósito para mi vida? Como hablaba el domingo, que cuando nosotros fuimos formados en el vientre, fuimos formados de 46 cromosomas, 23 de papá, 23 de mamá, y desde ese momento hubo una lucha que tuvimos una carrera que tuvimos que llevar, y esa carrera determinaba quién iba a ser el ganador. Pero Dios quiso que los que estamos aquí fuéramos los ganadores, porque Él nos escogió así como escogió a Jacob y permitió que Jacob le quitara la primogenitura a Esaú. Porque no depende de mí, no depende de usted, no depende, sino que gracias a la misericordia de Dios. ¿Qué dice Romanos 8:28? Un texto muy conocido. Porque a los que antes, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esaú era el primogénito. Esaú era el que tenía la herencia de papá, el que tenía el derecho, el que tenía la bendición. Pero Dios quiso que fuera Jacob el ganador. De entre 40 a 400 millones de seres que iban luchando esa carrera, la ganamos los que estamos aquí. Imagínense, 400 millones de personas, podríamos llamarle así, que iban peleando para llegar a su punto donde iban a quedar o donde se iba a formar el bebé. De todos esos millones, el ganador fui yo. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. De todos esos millones, el ganador fue usted. Nunca reneguemos con Dios.
Nunca digamos por culpa de papá o por culpa de mamá, por culpa de aquel, por culpa de aquella, me pasa esto, me pasa aquello. Gracias a Dios que hoy esta tarde estamos con vida y que Dios nos quiso dar ese regalo tan grande. Porque cada día que vivimos es un regalo de Dios. Cada día que vivimos es un regalo de nuestro Dios. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios por este día, por este año, este mes, este 2026 que estamos viviendo. Que ya pasaron 6 años de que pasó el mentado COVID, llamado el COVID-19, donde mucha gente murió. Sin embargo, nosotros, aquí nos tiene el Señor. Yo fui uno de los primeros afectados con ese virus y mire, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Por qué no decirle gracias, Señor? Porque si tal vez me hubiera muerto en el 2019, al 19 o al 20, quizás no estuviera salvo. Pero Él ha querido que hasta hoy estemos con vida. Cada paso que doy en la vida, quiero siempre de Dios depender. Y mi fe cuando se halle insegura, con amor pueda fortalecer. Caminando el Señor va conmigo, invitando el camino a seguir. A la meta final yo prosigo, donde el premio he de recibir. Con mi Dios yo andaré seguro.
llamaré con cariño, hijo mío, soy tu Dios. Me estrechaste tiernamente de tu pecho sacrosanto y mi alma reposó. Dame gracia, Cristo mío, de la gracia que has prometido al que sirviéndote va. Al final de esta jornada, contigo allá en tu morada, Señor, yo voy a morar. Señor, yo soy aquel que has redimido, soy aquel que ha prometido serte fiel hasta morir, confirmando a mis hermanos, los que están desalentados, y ayudarlos a seguir. Dame gracia, Cristo mío, de la gracia que has prometido al que sirviéndote va. Y al final de esta jornada, contigo allá en tu morada, Señor, yo voy a morar. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, mi Dios. El apóstol Pablo dijo: todo lo de esta vida, lo que recibí, dijo, lo he menospreciado sirviendo a Cristo Jesús. Gracias, gracias, mi Padre Santo. Porque cuando pensaba yo que no había esperanza, cuando pensaba yo que ya todo se había acabado, cuando yo llegué a decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué vine yo al mundo? ¿Para qué vivo yo? ¿Qué hago aquí? La respuesta la tenías tú, mi Señor amado. Gracias, Señor. Muchas gracias. Porque por tu gracia y tu misericordia hoy estamos aquí en este lugar. Oh, gracias, concédeme, Señor, y llegar a ti. Perdóname, Señor, yo te ofendí. Indigno pecador, me has dado de tu amor, entregando la vida por mí. Lo que has hecho por mí es todo bien. Y en tu bendito nombre yo hablaré. Si el mundo me desprecia por
y que Él esté siempre con usted en todo momento y en todo lugar donde usted se encuentre. Saludos y bendiciones. Gloria a Dios.